Y el hombre creó a Dios, a su imagen y semejanza. Y hubo amor, y placer, y virtud en el mundo. Y los días fueron largos, demasiado largos. Entonces el hombre creó al demonio, a su imagen y semejanza. Y hubo así amor y odio en el mundo, placer y dolor, virtud y pecado. Y los días fueron cortos, muy cortos, y fue bueno vivir. Héctor Germán. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo podcast de este canal, Somos y Leemos, donde vamos a estar hablando de un guionista y escritor argentino con una vida estupenda que es Héctor Germán Oesterhel, también conocido como HGO, que bueno, vamos a estar hablando un poquitito de vida y obra del autor. Vida y obra que no sé hasta qué punto son dos cosas diferentes, así que bueno, vamos a estar metiéndonos un poquitito de lleno, como siempre, con Juan Machado, un escritor y amigo mío. Así que bueno, Juan, darte la bienvenida, como siempre. Hola Seba, ¿cómo estás? Bueno, un placer, como siempre. Contento por poder hablar de Oesterhel, que es el padre de la historieta argentina, si se quiere, o de la historieta diferente, ¿no? La historieta que vino a cambiar el molde, el foco, eh, a poner en discusión ciertas cuestiones sociales que hasta la época no se ponían y que sin duda fundó un estilo nuevo de guión, de historieta, de dibujos. Eh, la verdad que es un personaje clave en la historieta y en la literatura argentina, sin duda. Totalmente. Yo creo que en la literatura, ¿no? Sería injusto solamente encasillarlo en ese género de historieta o de ciencia ficción, inclusive. Germán Oesterhel es el autor de una obra maestra que se llama El Eternauta, que ha tenido múltiples lecturas porque se ha ido radicalizando un poquito los ideales políticos del guionista, del autor de esa obra, y que eso ha conllevado a una lectura diferente de su obra, ¿no? Por eso es lo que yo digo, que no sé qué tan diferenciada está su vida de su obra, porque claramente ha dejado su vida por su obra, ¿no? Así que, bueno, Juan, contanos un poquitito alguna obra que tengas ganas de hablar de él, algo que te haya llamado la atención, sé que hay mucho. Sí, contar un poco que Westergel que termina muriendo en manos de la dictadura militar en el 77, eh, fue una construcción, porque él venía de una familia burguesa, de padres de ultraderecha, por ejemplo, su padre tenía ideas nazis, por decirlo, ¿no? Y Westergel sale de ahí, de buen pasar, con una vida económica dentro de todo buena, y comienza a escribir historietas en el 49, si no me equivoco, y todo el Westergel que conocemos después es una construcción que él va haciendo en el camino, cuando se casa, cuando tiene sus hijas que fueron militantes y que lo llevaron a él, a esa militancia que le costó la vida, ¿no? Pero bueno, él escribe El Eternauta, como dijiste vos muy bien, en el 57. El Eternauta duró 2 años, con dibujos del gran Solano López. Eh, ¿Qué plantea esto? El Eternauta es increíble porque cuando se leyó en los 50, en la década del 50, en esos 2 años, el 57 y el 59, se le dio un sentido, ¿no? Era una historieta que vino a plantear y a discutir ese héroe solo, ese héroe único. El Eternauta plantea la idea del héroe colectivo. Si nos salvamos, es entre todos, nadie se salva solo, ¿no? Que viene a discutir a todo al típico héroe sobrenatural que salva a todo el mundo, ¿no? Y acá no, es terrenal, son Una una, persona común. sí, un grupo de amigos que están jugando al truco en un altillo, y bueno, cae esa nevada,
empieza a matar la gente, y todo nace ahí, en grupo, siempre es en grupo. Si bien Juan Salvo es el personaje del Eternauta, eh, él siempre se va a mover en masa, siempre o con el tornero, o con Favari, que es Sí, sí, sí. un fenómeno que tenía una idea brillante, pero plantea siempre el héroe colectivo. Tal cual. Es Y muy... Sí, perdón. el sentido de la historieta, totalmente, porque era algo que no se había visto hasta el momento. Cuando se reedita, que primero se reedita en los 60 y después se vuelve a reeditar, ahí ya cobra un sentido más político, un Westergel más militante, que deja en claro su postura en el Eternauta 2, y ahí toda la discusión y la captura, la caza de Westergel. Pero bueno, contar que se hace en el 57, del 57 al 59, el Eternauta 1. Después, en los 60, compra los derechos, los contrata eh, a Oestergel y a Breccia, al dibujante uruguayo, la revista Gente. Y ellos ahí se hacen, primero, un guión hiperpolítico que no tenía mucho que ver con el primero, si bien se respetaba la historia, era mucho más político, un Oestergel que aparece como personaje, y a esto lo acompañó los dibujos de Breccia con una nueva técnica, con una técnica que no se había usado en el país y que fue súper polémica también y fue hiper criticada, que a Breccia le termina abriendo las puertas para irse a dibujar a Europa, por ejemplo. Bueno, la revista Gente, Fontana Rosa, que no es el negro Fontana Rosa, otro Fontana Rosa que era el director de la revista Gente, da de baja el Eternauta. Ellos habían firmado contrato por un año, se lo anulan, le piden disculpas al lector por el enfoque político, bla, 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 bla. Y ahí es donde tiempo después vuelve con Solano López y hace el Eternauta 2, que sí salió completo, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que lidió siempre Westergel, esto de esta suerte de censura. Él cuando hace Sargento Kirk en el 52, él quería hacerlo en el Cono Sur, en Argentina, y por mandato de las editoriales terminó escribiendo la historia que él había pensado en Argentina en la frontera de Estados Unidos. Termina siendo una historia de un soldado que va a matar indios y se termina arrepintiendo y termina peleando a favor de los indios, ¿no? Una suerte de Martín Fierro. Y bueno, ahí es cuando Oestergel empieza a renegar bastante con la editorial y funda su propia editorial con su hermano. Bien, tocaste muchos temas, la verdad que tremendos. Justamente, claro, el Eternauta 2, él lo terminó desde la clandestinidad. Ya en ese momento estaba absolutamente radicalizado en sus ideas políticas, a favor, estar de acuerdo o en desacuerdo, no importa. Oestergel dio su vida por sus ideales, convencido de que lo que tenía, que el ideal y su revolución y su lucha los transgredía a ellos. De hecho, antes de desaparecer Oestergel, le desaparecieron las 4 hijas por los militares, 2 de las cuales estaban embarazadas, y le desaparecieron 3 de sus yernos. Y sin embargo, Oestergel seguía firme en dar ese mensaje, un mensaje que inicialmente en el Eternauta, cuando salió en el 57, eran críticas sutiles al capitalismo o al imperialismo, porque fíjate en qué se centra el Eternauta, que como vos decís, hay una nevada, hay robots, hay burbos, hay un montón de cosas con las que ellos tienen que pelear. Pero los ellos, el nombre es ellos, que mandaban todos esos elementos contra los humanos, contra los que los humanos tenían que hacer frente, nunca se veían. Nadie sabía quiénes eran los ellos. Y vos fíjate, esa crítica que le hacía, como yo te digo, al capitalismo o al imperialismo, ¿quién es el capitalismo? ¿Quién es el imperialismo? Sin embargo, se tiene que luchar contra muchísimos de esos brazos
del que pareciera que nadie manda, pero hay un sistema que está claramente armado para que así funcione. En el Eternauta 2, cuando hizo el Eternauta 2, que también escribió, capaz que después podemos hablar un poquitito, una historieta que se llama 450 años de guerra contra el imperialismo, que es una crítica tremenda, con datos históricos y con preguntas y respuestas de una historia que siempre estuvo muy, muy tapada y muy, muy sesgada. Esto me hace acordar un poquito a Galeano cuando habíamos hecho el podcast de él, donde es crítica dura. Él está convencido de lo mal que ha hecho el imperialismo y de la utilización de la violencia como medio para ganar una revolución. Como la violencia como un medio, que esto es tal vez lo que más le ha servido como crítica a él, me da la impresión, pero también hay que ubicarlo en tiempo y forma sin ánimo de justificar nada. Tratamos de ser lo más neutrales posible. Ellos estaban convencidos de que estaban en una guerra. Hacía 450 años que estaban en una guerra. Y por eso el único motivo que para ellos podía, o el único medio que para ellos podía servir para lograr su objetivo era, Oestergel era un intelectual, tampoco debemos entender de que era un tipo que solamente quería violencia, pero estaba absolutamente convencido de que el único medio para realmente lograr una revolución era con violencia, ¿sí? Oestergel sufrió mucho la vida que tuvo, continuamente perseguido, continuamente censurado, y todas sus obras tuvieron una repercusión tremenda. Sí, fue también yo creo que el guionista de historieta que más escribió, porque él cuando funda su editorial, que creo que se llamaba Frontera, si no me equivoco, a salir revistas, y por ejemplo, en Hora Cero, que fue un gran semillero de dibujantes de la historieta argentina, donde estaba Breccia, donde estaba el gran Hugo Pratt, el italiano, Solano López, muchos, la mayoría salieron de ahí. Todos los guiones de la historieta los escribía él. Iban rotando los dibujantes, pero todos los guiones los escribía él, sin repetirse además, porque no encontrás dos historias eh, iguales. Por ejemplo, a mí hay una historieta que me gusta mucho, que es Henry Pike, ¿no? Que dibujó Hugo Pratt en el 57, el mismo año que sale el Eternauta. Hugo Pratt, para que se ubiquen, es el Cortázar del dibujo en Argentina. Todos los dibujantes van a él, todos te los nombran, es el gran referente, es el que vino y dibujó de una manera totalmente diferente. Es un gran dibujante. Y Henry Pike es un corresponsal de guerra, ¿no? Que bueno, va por diferentes guerras y escribe historias sobre las guerras, pero no la típica historia. Por ejemplo, hay un bombardeo, hay muertos por todos lados y te cuenta la historia de una nena que está buscando su muñeca entre todos esos escombros y cadáveres, ¿no? El enfoque que le daba a Oestergel a las historietas. Después hay otra que me gusta muchísimo, que es Mort Cinder, que es una que dibujó Breccia, es de terror, es alucinante, es una historieta de terror. Y, y vos fijate el detalle, el personaje de la historieta es inmortal, pero en cada número, en cada capítulo muere, 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 muere. En todas las historias muere. Y tiene un amigo que es un viejito, un coleccionista inglés, que junta objetos raros, y cada objeto que tiene el viejito es una historia, y es una historia alucinante, ¿no? El enfoque que le daba, los guiones que escribió Oestergel, que también escribió una biografía, historietas del Che, que le costó carísimo. Pero sí, creo que no solo fue militancia y literatura, ¿no? Sino él era biólogo, tenía mucho estudio, su compañera, que fue su compañera, Elsa Sánchez, ella decía, era un filósofo, vos lo escuchabas hablar y era un filósofo, el tipo sabía todo, era un tipo hiper preparado, y bueno, que terminó escribiendo desde la clandestinidad, de la pobreza. Él terminó trabajando en una editorial prácticamente casi de derecha, que lo contactó porque era él,
y él desde la clandestinidad llamaba, un contacto de él llamaba y decía, va a ir Germán a llevar 14 guiones, le preparaban la guita, llevaba 14 guiones de historietas, se llevaba la plata y se volvía a la clandestinidad, andaba disfrazado con unos bigotes, profesor de universidad, la pasó muy mal, anduvo por Chile y demás, y no funcionaron las cosas, en un momento supuestamente figuró como exiliado en Europa, pero estaba acá y estaba en contacto con tus hijas. Sí, tremendo. También la pasó mal y esa militancia que él supo construir y supo cambiar esa mentalidad, le costó carísima, pero dejó un legado enorme, muchas historietas. Nosotros solamente estamos nombrando algunas, también dejó cuentos cortos, muy lindos, microrelatos, algunas poesías. Es tal cual así lo que decís. Yo acá, mira, tenía un cuento corto justamente para leer, que se llama Ciencia, porque aclarar, claro, que él es principalmente conocido como guionista de historietas, pero tiene muchísimos cuentos cortos donde se ve el conocimiento de él en la ciencia. En todos él habla de un viaje a otro planeta, de, no sé, de naves aeroespaciales, de invasiones, un montonazo de esas cuestiones él trata en casi todas sus obras, ¿no? Con algunas un poquitito con más sutileza, otra con más yendo al grano. Por ejemplo, acá, justamente ahora les voy a leer, un cuento corto que se llama Ciencia. Dice, en algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzás el cristal y mirás a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo, y más adentro luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder. Son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás que por fin contestar hasta el último porqué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano las inacabables arenas. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Es, es tremendo. Respecto al otro que estabas diciendo, el mensaje, el legado que dejó él, porque pareciera como decís vos, es verdad, siempre esa idea de héroe, el héroe que todos conocemos, de hecho hay una crítica también en 450 años de guerra contra el imperialismo, donde habla que los héroes importados eran más baratos y más productivos, haciendo también una relación lineal con el mercado, ¿no? Con esa importación que destruye el mercado interno, algo que justamente no hace 450, ahora hace 500 años que sigue sucediendo. Y él instala esa idea de héroe colectivo, esa libertad, pero desde un lado humano. Yo, por ejemplo, el otro día había hecho en la cuenta de Instagram, que ya que está, los invito a que nos sigan, Somos y Lemos, había hecho una publicación de Ayn Rand, un libro de ella que se llama Himno, donde habla, te da un mensaje que la única forma de salir es la libertad individual, digamos, escaparte solo. Y me parece muy acorde con esto, porque ella ha sido un gran eje, digamos, en los pensamientos de las personas liberales, ¿sí? Ella ha escrito La rebelión del Atlas, entre otras cosas, pero este libro, Himno, habla de, bueno, no me quiero ir con ella, pero habla como de una sociedad donde está el comunismo más extremo, donde todos solamente comen y no pueden hacer otra cosa, ¿viste? Nadie se muere de hambre, pero tampoco nadie tiene libertad de nada. Y desde ese momento ella habla de esa revelación de una persona que se tuvo que escapar sola. O Estergel te muestra todo lo contrario. Hay un montón de cosas de las que vos tenés que escapar, pero nunca lo vas a lograr solo, digamos. Y eso no te priva a vos de ninguna libertad, estar formando parte de un grupo humano, porque somos humanos, ¿sí? Y Oestergel hace mucho hincapié en eso. Sí, inclusive en el Eternauta te muestra todas las miserias que puede tener una persona en situación de desesperación, cuando Luca le dice, che, me parece que nos van a terminar matando, no confiemos en esto, no confiemos en lo otro, esa sospecha al otro ser humano que es un par, y esa idea de, vos fijate que Juan, salvo hasta el final casi del Eternauta, no aparece nunca solo, siempre está rodeado, y te muestra el contraste, porque estaba
Juan Salvo, que por ejemplo era un, qué sé yo, un emprendedor, ¿viste? Tenía su negocio Ah, sí. ahí, estaba Cavalli, Cavalli, era el científico, digamos, y después Polsky, aparece el tornero, que era un obrero, un laburador, ¿no? Y esos tres van a ser quienes sostengan la historia, ¿no? Van peleando, lo que van luchando, aparece también, por ejemplo, Mosca, que es un corresponsal de guerra, basado en el personaje de Henry Pike también, eh, y va a ir jugando con esos matices, y esa idea, y ese final alucinante que tiene el Eternauta, que termina, tiene tres finales, tres ah, sí. remates, los voy a contar porque no quiero eh, hacer macana, Sí, no, pero pero tiene tres finales, tiene tres remates, es alucinante, entonces me parece que él eh, fue él diferente, después fundó un estilo de historieta que después iban a seguir muchos más, ¿no? Pero el que dio el volantazo fue él, y planteando esto tan importante del héroe colectivo, de nadie se salva solo. Yo tengo algo que escribió él que figura en el Eternauta en la última página, porque él también tenía eso. Él escribía la historieta y en el final él te daba una conclusión personal de lo que había significado para él, que eso no lo hacen muchos autores. Y él lo hacía. Y acá tengo algo que escribió sobre el Eternauta. Siempre me fascinó la idea de Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión de Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Lo demás creció solo, como crece sola, creemos, la vida de cada día. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había sí una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, o como el combate de River Plate, o como Franco, el tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que en la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizá por esta falta de héroe central, el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Ahí deja claro, clarísimo su postura, y también cuenta cómo se fue construyendo semana a semana, número en número, y cómo fueron apareciendo personajes, que esto, a ver, escribir un guión de historieta, una historieta, es como escribir una novela. Va creciendo, se derrama. eh, Cortázar decía que una novela era como un árbol porque tenía ramas y esas ramas iban creciendo y crecía por acumulación, como crecen las novelas, también el guión de historieta, y sin duda esta historia se fue justamente por las ramas y haciendo una historia que abarca muchos temas diferentes y todos de contenido social. Él ha sido un estudio social en el Eternauta, por eso es tan importante. hoy que vos hablabas, que cuando la mujer hablaba de él, que decía, vos lo escuchabas hablar y parecía un filósofo, ese concepto que da de héroe colectivo no es solamente un concepto político, es un concepto filosófico también. Hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que hablaste, que no lo comentamos, es que el Eternauta sucede en Buenos Aires, digamos. Sucedía en las calles y en los barrios donde la gente estaba viviendo y leía esas historias, y eso tenía una llegada de una forma diferente, porque por ahí acostumbrado a ver invasiones extraterrestres, yanquis, eh,
no sé, a nadie se ve que se le había ocurrido hacer en Argentina, y Oesterheld dijo, ¿por qué no? Y lo hizo y tuvo un éxito tremendo. Como dijimos, con el correr de las obras, él fue mostrando su radicalización política, y mirá, acá encontré, mientras vos estabas leyendo, yo lo busqué, el prólogo de, que se llama América Latina, 450 años de guerra. Es una carilla, lo voy a leer, pero para que tengan en cuenta ya lo marcado que estaba políticamente una de las últimas obras que hizo. Se llama Vamos a contar la historia de cómo nos robó el imperialismo. América Latina, 450 años de guerra. ¿Qué es el imperialismo? ¿Cuándo empezó a enviar sus lugartenientes, sus soldados, sus espías, sus embajadores, sus empresarios para dominar y explotar a los pueblos latinoamericanos? ¿De qué manera los invasores extranjeros, primero los españoles, después los ingleses y ahora los yanquis, se movieron y siguen actuando para controlar los gobiernos títeres de los países del continente? ¿Cómo nos quitaron las riquezas, nos destinaron a la miseria, orquestaron golpes, bajaron gobiernos populares, mandaron sus tropas asesinas para aniquilar las rebeliones de los pueblos? Vamos a contar la historia del imperialismo para que cada una de estas preguntas y muchas más tenga su respuesta. Desde las páginas de El Descamisado saldrá entonces nuestra verdadera historia. ¿Cuál fue la realidad de nuestro pasado y cuál es la realidad de nuestro presente? ¿Por qué la historia del imperialismo es la historia del continente americano, la patria grande y la historia de nuestra patria? Son 450 años de guerra. Sí, de guerra, porque los pueblos avasallados por el invasor nunca se rindieron, pusieron el pecho, pelearon, dieron la vida infinidad de veces en su combate por ser libres. El imperialismo nunca fue una simple frase de denuncia de los pueblos, tiene nombre y apellido, tienen balas y sangre en su negra historia. Esa historia es la que empezamos a contar desde este documento. Y así arranca esa historieta que yo te estoy hablando, absolutamente marcada desde su postura, ¿no? Y Sí, no con deja un, políticamente librado al azar. Voy por esto y esto habla de... y ya un tipo absolutamente entregado, dijo, les voy a contar la historia como fue, y la historia, o al menos como creemos que fue, y después la historieta en sí, también hablar del compromiso de los dibujantes, ¿no? Porque en el ambiente en que estaba Isao Oesterheld, como decimos, estuvo muchísimo tiempo en la clandestinidad por sus ideales durante la dictadura cívico-militar, y sin embargo había un compromiso de los dibujantes, por más que no compartan a pleno con sus pensamientos, para seguir ayudando y para seguir promoviendo esas historietas que él hacía. Que eso tampoco es, no es poco hacer eso con la situación social y política que había en ese momento en Argentina. Sí, y inclusive, qué sé yo, Breccia no coincidía políticamente con Oesterheld, pero le dibujaba la historieta porque Oesterheld era una locura lo que te contaba. Tal Las cual. historias que contaba y esto de escribir tanto y no repetirse nunca es tan difícil, es tan difícil. A veces uno escribe, qué sé yo, dos cuentos y repite 5 palabras. Y vos Sí, decís, no. tremendo. Y Y él, sí, decime, sí. sí, tenía una gran habilidad para usar la menor cantidad de palabras posible y contarte la mayor cantidad de cosas. Seguramente que yo estaba ayudado por los dibujos, ¿no? Pero prácticamente ninguno de las cosas que escribió Westergel son cosas demasiado extendidas en narración y nada de eso. Él es muy puntual con las cosas que decía, muy puntual. Y inclusive, qué sé yo, cuando hace la obra con Hugo Pratt, hay hojas enteras sin diálogo, porque Hugo Pratt era un fenómeno que el tipo te contaba con el dibujo, entonces cuentan, ¿no? En una entrevista que Westergel le planteaba algo, en este cuadro esto, quiero tal y tal cosa, Pratt la dibujaba y Westergel decía, acá Se lo no voy a tengo que hacer agregar. nada, no pongo una letra porque, bueno, ahí él tuvo también, sus obras fueron tan completas porque justamente las completaron estos grandes dibujantes como Solano López, Hugo Pratt, eh, Alberto Durani- Brecht. Duraniona, este último, los dibujos los hacía Duraniona, y él había dicho, fíjate, me lo anoté porque me quería decirlo, él se había preguntado y decía, ¿cómo modificar esos parámetros para librar una guerra justificada contra un enemigo histórico y real? ¿Cómo hacer de la violencia un acto legitimado y legitimador? Lo que había dicho él, sobre la postura de Westergel. Hermoso. Así que, bueno, vamos media horita más o menos, creo que hicimos un buen resumen.
de este gran escritor, que los invitamos a leerlo porque es que trasciende cualquier generación. Como decimos, ha tenido múltiples lecturas todas sus obras, así, porque han sido leídas en diferentes momentos sociales y políticos. Es un personaje que ha dado mucho por sus ideales, que los ha sufrido no solamente él, sino también toda su familia, y que eh, ha desarrollado y se ha mostrado con muchísimo talento por diferentes ramas, ya sea la historieta, o sea en cuentos cortos, o sea en diferentes narrativas. Así que bueno, los voy a invitar nuevamente a que se suscriban a este canal, esperemos que les haya gustado el video. El próximo martes vamos a estar hablando de Alejandra Pizarnik, una inmensa poeta, que también tenemos muchísimo para decir de ella, y bueno, los invitamos a suscribirse al canal, a que nos comenten, a que den sus comentarios, su punto de vista, a seguirnos por Facebook, por Instagram, Somos y Leemos. Y bueno, Juan, te dejo que esto lo cierres como quieras, como más a vos te guste, y bueno, así que no sé, tendrás algún textito seguramente, y bueno, todo tuyo. Sí. No, bueno, agradecer, invitar también, obviamente, todo lo que dijiste recién. Invitar a leer a Oesterheld, que es siempre vigente. Si bien a mí me gusta mucho Mort Cinder, Henry Pike, Sargento Kirk, leer El Eternauta es siempre vigente, porque en la década del 50 se le dio un sentido, durante la dictadura se le dio otro sentido totalmente. Y hoy vos, vos lo lees en este contexto de pandemia y el Eternauta arranca con un mensaje por la radio diciendo que no salgan de sus casas, ¿no? Y hay un paralelo enorme con todo esto de la pandemia. Y vos decís, oh, otra vez el Eternauta. Y es así, es cíclico, y va a ser así siempre. Siempre va a volver el Eternauta, siempre va a volver. En 2007, cuando nevó en Buenos Aires, todo el mundo empezó con el Eternauta otra vez. Entonces, siempre vuelve el Eternauta. Siempre, siempre, es vigente y va a volver y va a volver. Y acá 50 años va a volver y siempre está. Por eso es tan importante leer, qué sé yo, Inodoro Pereira, El Eternauta, Mafalda. Están siempre, siempre, siempre. Son parte de nuestra identidad como sociedad, como argentinos, como latinoamericanos. Te voy a hacer una pregunta que me hicieron el otro día por la cuenta de Instagram, que me preguntaron, de qué servía leer tanto, ¿viste? Me dijeron. Y la verdad que no supe qué responderle. Lo que se me ocurrió decirle en el momento fue de que leer mucho te sirve para darte cuenta todo lo que todavía no leíste, ¿no? Todo lo que te falta leer y toda la cantidad de cosas que tal vez no sabemos o desconocemos. Y me quedé pensando en eso y yo creo que nadie que realmente haya leído mucho te diría que leyó mucho, digamos, ¿no? Porque mientras más lees, más te das cuenta de lo que te falta leer. Y bueno, quiero hacerte esta pregunta a vos, te agarro medio mal parado capaz, pero para qué sirve leer? No, yo creo que sí, leer te aporta una visión del mundo totalmente diferente a la que tuviste cuando no tocabas los libros, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo esto, para mí leer es mirar atrás de las imágenes. Vos tenés un pantallazo de algo y vos leyendo lo das vuelta, lo pones al revés, lo mirás al otro lado, es bucear atrás de las imágenes, leer. Y te da una visión mucho más profunda del mundo y te da un abanico de palabras que no tenés usualmente y que te sirven para escribir. Porque escribir es el resultado de leer, siempre, siempre, siempre. Eh, Quien no lee nunca va a poder escribir, a mi gusto. Creo que no hay herramienta más importante que esa, pero como también la creo de igual importancia que para ver el mundo. Yo creo que leer te sirve para ver el mundo de otra manera, con otra profundidad, para bucear atrás de las imágenes, para ver qué hay más allá siempre. Yo creo que leer te da eso y te abre la cabeza. Es ver el mundo con una linterna en la frente. Perfecto, Juan. Bueno, ahora sí, si querés ya cerramos, léete el cuento y bueno, ya terminamos con esto. Bueno, voy a leer
Amor, se llama. Un microrrelato cortito. Desnudos, se hacen el amor delante de la chimenea. El resplandor de las llamas les caldea la piel y los cuerpos son uno solo, rítmico latido. Un solo rítmico latido cada vez más pujante, agotado. Los tres cuerpos se desenroscan lentamente. Las antenas se separan. Las llamas se multiplican en las escamas triangulares. Amor, Héctor Germán Huerta.